Bueno, buenas noches a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están acompañando esta noche en el Facebook, en la página fanpage de Una Nueva Creación en Cristo. De verdad que es un gusto poder volver a estar en medio de ustedes y con ustedes, de poder compartir la palabra de Dios, de saber que esa palabra es una palabra de verdad, es una palabra que está llena de espíritu y vida para el corazón de ustedes. Y bueno, como hemos venido viendo en estos miércoles, hemos estado viendo las lecciones de la gracia, el poder del evangelio. Y hoy tenemos una nueva lección que es la lección número 13. En esta lección, el título de esta lección se llama Nuestro Nuevo Maestro. Nuestro Nuevo Maestro. Entonces, vamos a iniciar un momentico con una corta oración y luego entonces comenzamos con la enseñanza. Señor, yo te doy gracias por cada persona que va a estar oyendo esta enseñanza. Igualmente, Señor, a todos los que van a estar viéndola en YouTube, Señor amado. Padre, pido que los bendigas poderosamente, que esta palabra que es viva y eficaz llegue, Señor amado, y separe el alma y el espíritu, llegue hasta el tuétano de los huesos, trayendo sanidad, trayendo la verdad que los hace libres, Señor amado, e igualmente, Señor, dándoles discernimiento en las intenciones y los pensamientos de corazón. Creo verdaderamente, Señor, que esta palabra, que la palabra de Dios es la única verdad, la absoluta verdad, Señor amado, y que no hay otra verdad fuera de esta verdad, Señor amado. Así como Jesucristo dijo que Él es la verdad, esta palabra es la verdad igualmente. Gracias, Señor, gracias por el espíritu de revelación y sabiduría que das en el corazón de las personas, Señor, a medida que ellas van escuchando esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, entonces la enseñanza es nuestro nuevo maestro. Antes de que nosotros naciéramos de nuevo, necesitamos entender que nuestra naturaleza de pecado era fortalecida por la ley mosaica. ¿Por qué por la ley mosaica? Porque es que la ley mosaica es la que nos da el conocimiento del pecado en nosotros. Es la que nos motiva, la que nos incita, la que en el conocimiento de ese pecado nos incita a saber que hay actos pecaminosos que nosotros vamos a estar cometiendo. Entonces vamos a Romanos, al capítulo 7, versículo 5. Romanos capítulo 7, versículo 5. Y dice así: cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza o la naturaleza de pecado, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Recuerde algo, usted y yo teníamos una naturaleza de pecado. Recuerde que no venimos a ser pecadores, que nosotros no pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Entonces, por lo que hay una naturaleza de pecado, nosotros pecábamos. Por esto era que era algo natural para nosotros el pecar, el cometer actos pecaminosos. Entonces, es importante entender estas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos la ley mosaica, cuando la ley nos está diciendo cosas, ¿qué hace la ley? La ley me muestra lo que había en nuestros corazones, esa naturaleza de pecado, y esto era lo que me llevaba o lo que me inclinaba a pecar. Entonces, recordando que esa palabra pecado está significando naturaleza de pecado. Cuando se refiere a pecado, se está refiriendo a naturaleza de pecado. Y esto está en la mayoría del libro de Romanos. Es igualmente, es un sustantivo, y podemos entender mejor lo que Pablo estaba diciendo cuando entendemos que cuando se refiere a pecado en singular, está refiriéndose a la naturaleza de pecado. Tenemos que ver que el que no tenía pecado se hizo ¿qué? Pecado por nosotros. Esto es Jesucristo. Eso está en 2 Corintios 5, 21. Entonces aquí la palabra aparece que en singular, el que no tenía ¿qué? El que no tenía una naturaleza
de pecado. ¿Se hizo qué? Se hizo pecado, o sea, tomó la naturaleza de pecado en él, sobre su cuerpo, para que ahora nosotros, creyendo en la obra de la cruz, nosotros podamos ser libres de esta naturaleza de pecado. Entonces es muy importante que entendamos estas cosas. Aún antes de que naciéramos de nuevo, nuestra naturaleza de pecado estaba fortalecida por la ley mosaica. El conocer la prohibición nos incita a cometer las acciones de pecado. Es como decirle uno a una persona, no haga esto, y con más veras lo va a hacer. Así sucede igualmente con respecto a la ley. La ley nos decía, no cometa adulterio, no sea avaro, no sea mentiroso, no esto, no lo otro. ¿Y qué sucedía? Esa negación de no hacer algo incitaba a esa naturaleza de pecado a cometer los actos pecaminosos. Bien, entonces vamos ahora. Recordemos que la ley gobernaba y regía nuestra vieja naturaleza de pecado. Entonces, la ley de pecado regía la naturaleza de pecado en todo nuestro cuerpo. Nosotros no pecábamos porque sí, nosotros pecábamos porque el pecado, la naturaleza de pecado en nosotros era lo que nos hace pecar. Y esto es muy importante entenderlo, porque una vez quitada la naturaleza de pecado, ahora lo que tenemos que entender es que tenemos que cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestra manera de pensar para ya no permitir que la naturaleza de pecado tome lugar en nosotros. Vamos a Romanos en el capítulo 7. Vamos a Romanos en el capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y dice así en el versículo 6. Miren lo interesante que es. Yo cuando estaba haciendo la enseñanza, yo le decía al Señor, bueno, hay mucho, la palabra ley aparece mucho en Romanos. En unas especifica la ley de la naturaleza de pecado, en unas dice ley de pecado, pero en otras no se refiere mucho ni nos habla mucho a qué ley se está refiriendo, si es a la ley mosaica o si es a la ley de pecado. Entonces es muy interesante cuando tú puedes llegar a mirar que de todas maneras, aunque la ley es pura y santa, la ley no me beneficiaba desde ningún punto de vista, porque la ley era la que me mostraba que yo tenía un problema en el corazón con respecto al pecado. ¿Por qué? Porque la ley me dice no hagas, no toques, no esto, no lo otro. Entonces eso, por esa naturaleza de rebelión, de pecado que había dentro de mí, eso era lo que me llevaba aún a tener el conocimiento del pecado, pero también a pecar. Amén. Entonces, muy interesante. Vamos entonces a ese versículo 6, pero ahora estamos libres o fuimos liberados de la ley. ¿De cuál ley? Vean lo interesante aquí. Pues de la ley mosaica. Pero también podríamos pensar de la ley del pecado, ¿verdad? Porque tanto la una como la otra estuvimos esclavos, sujetos a eso. Entonces, ahora fuimos liberados de la ley mosaica, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ya nosotros no estamos mirando a la ley mosaica, porque la ley mosaica nos mostraba que estábamos esclavos del pecado. Pero tampoco podemos ver a la ley del pecado en nuestros miembros, porque ya entendemos que la ley del pecado, que Jesús se hizo pecado por mis pecados para yo ser libre del pecado. Por eso Él cumplió la ley. Es bien interesante cuando tú comienzas a meditar sobre esas cosas, porque es que ni la ley mosaica ni la ley del pecado ya tienen poder sobre nosotros. Por eso ya no vivimos bajo la ley mosaica, pero tampoco ya no vivimos bajo la ley del pecado. Bien interesante. Entonces continuamos. Ahora podemos servir a Dios. ¿Por qué podemos ahora servir a Dios? Porque ya fuimos liberados de la ley. No solamente la ley mosaica, porque ya no estamos obligados a la ley, pero también estamos libres de la ley del pecado. Esto me pareció fabuloso cuando el Señor me lo comienza a ministrar. Digo, wow, Señor amado. Bien, entonces ahora podemos servir a Dios, dice aquí, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley. Ya no es a la manera de la ley.
que debemos de comportarnos o de vivir. Es ahora a una nueva ley. Por eso ahora tenemos un nuevo maestro. ¿Cuál es el nuevo maestro? Jesucristo, ¿ok? Porque por el Espíritu Santo de Dios nos está enseñando que hay una nueva ley del Espíritu de vida, ya no de la letra, porque la letra nos mataba, sino que hay que del Espíritu de vida, porque la carne solamente va a producir muerte, pero la ley va a producir ¿qué? Vida en nosotros. Y eso es hermoso cuando uno comienza a meditar acerca de estas cosas. Bien, entonces, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Entonces ya no vivo en la ley del pecado, ya no vivo tampoco bajo la ley de la ley mosaica. Ya yo no estoy sujeta tampoco a la ley mosaica, y nadie hubiera podido lograrlo a través de la ley mosaica. ¿Por qué? Porque el problema era interno. Entonces había que quitar lo que era la naturaleza de pecado para poder entonces ahora vivir en una nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu de vida. Amén. Entonces, ¿qué está muerto ahora en nosotros? Pues nuestro viejo hombre. En la cruz del Calvario vimos que la naturaleza de pecado fue llevada en la cruz del Calvario. Fue llevada tu naturaleza de pecado, mi naturaleza de pecado, y todos esos las personas que me van a oír, amigos, hermanos, hermanas, oye, la naturaleza de pecado fue crucificada en esa cruz. Ya estoy muerta a esa clase de ley de pecado. Por lo tanto, si estoy muerta a la ley del pecado, también estoy muerta a la ley mosaica, porque la ley mosaica era la que me mostraba o me daba conocimiento del pecado. Entonces, la ley del pecado gobernaba y regía nuestra vieja naturaleza de pecado. La ley mosaica fue dada para hacer un freno a las pasiones bajas de la naturaleza de pecado. ¿Para qué estaba la ley? La ley era un freno. La ley nos detenía a desbocarnos en las pasiones bajas y desordenadas que la naturaleza de pecado producía en nosotros. Entonces la ley te decía, no puedes hacer esto porque si lo haces mira todas las maldiciones. No puedes hacer esto porque si lo haces te va a producir muerte. No puedes hacer esto por esto y por esto. ¿Sí me entienden aquí? Por eso es la importancia de entender que ya no estoy bajo la ley de pecado, pero tampoco estoy bajo la ley mosaica. Ahora hay una ley superior, que es la ley del Espíritu. ¿De qué Espíritu? Del Espíritu de vida de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Espíritu vivificante. Amén. Entonces es importante entender estas cosas. Bien, entonces la ley mosaica fue dada para hacer un freno a las pasiones bajas, desordenadas de la naturaleza de pecado. La ley fue dada también para los que estábamos gobernados por la naturaleza de pecado. Pero ¿estás ahora tú gobernado por la ley del pecado? No, ya nosotros no estamos gobernados. De ahí que ahora necesitamos creer lo que realmente sucedió en la cruz del Calvario. Al que cree, todo se le es posible. Al que cree, todo se le es posible. Mi pregunta aquí, ¿estás creyendo tú que la obra de la cruz del Calvario fue completa, total? ¿Que allí realmente fue consumado todo el pecado? Porque es que hoy quiero decirte algo. No quedó ni una pizca del pecado, de la naturaleza de pecado en ninguna parte de los miembros del cuerpo de Jesucristo, porque la Biblia dice que Él murió. Por lo tanto, no quedó nada vivo de la naturaleza de pecado al cual se le fue imputada a Él en su cuerpo. ¿Por qué? Porque Él murió a toda la naturaleza de pecado. A toda la naturaleza de pecado. No quedó ni una pizca. No quedó ni un átomo del cuerpo de Él vivo para el pecado. O vivo en cuanto a la imputación de mi naturaleza de pecado sobre su cuerpo. No quedó nada. Y es así como nosotros debemos igualmente vernos en Él. Al identificarnos de saber que Él fue crucificado, muerto y sepultado, yo veo mi naturaleza de pecado, viéndome que no hay ni un átomo, ni un núcleo, nada del ADN del viejo hombre, sino que ahora he nacido en una nueva creación, en una nueva ley, no la ley de la carne, sino la ley del Espíritu que me da vida a todo mi cuerpo mortal ahora. Esto me gusta meditar en estas cosas. Entonces ya tú no estás gobernado por la ley de ¿qué? De pecado. ¿Estás gobernado por la ley del pecado? No estás gobernado por la ley del pecado. Por lo tanto, ya no estás tampoco bajo la ley.
Amén. Bien, vamos a Primera de Timoteo 1:9. Primera de Timoteo 1:9. Y dice así: pues la ley no fue diseñada para el justo. Oigan bien, la ley, está hablando de la ley mosaica, no fue diseñada para el justo. Es para los transgresores, los rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. En Romanos 5:19 necesitamos entender, cuando nosotros leemos este versículo, la ley ya no está diseñada para los justos. Oiga, la ley ya no está diseñada para el justo. Ya la ley mosaica no aplica para mí, que ya no soy pecadora, sino que soy justa. Usted me dice, uy, pero usted, ¿cómo es de engreída? ¿Cómo así que usted es justa? ¿Usted no es pecadora? No, ya no soy pecadora. ¿Por qué? Porque es que la naturaleza de pecado era la que me llevaba a pecar a mí. Ya yo no soy pecadora. Y la Biblia nos dice claramente en Romanos 5:19, dice que así también por la obediencia de Cristo muchos serán ¿qué? Constituidos justos. ¿Cuántos hemos nacido de la ley del Espíritu? ¿Cuántos ahora tenemos el Espíritu vivificante dentro de nosotros? Entonces ya nosotros no estamos sujetos, oigan bien, a esa ley del pecado. Por lo tanto ya no somos ¿qué? Pecadores. ¿Que cometo errores? Claro que sí. Yo no estoy diciendo que no cometa errores, claro que sí, se cometen los errores. No se da muchas veces en el blanco de las cosas de Dios. Eso es cierto, eso es verdad. Igualmente siento tentaciones, igualmente he sido débil en muchas cosas, pero lo que sí he entendido es que yo ahora soy justa. No por mi obediencia a la ley, oigan, no por mi obediencia a la ley soy justa, sino a causa de la obediencia de Cristo. Eso fue lo que me hizo a mí justa. El que no tenía pecado se hizo pecado por nuestros pecados, para que ahora yo en Cristo Jesús tenga la justicia de Dios. Amén. Entonces podemos vernos diferentes, no nos tenemos que ver como pecadores redimidos por gracia. Nos vemos ahora como justos caminando por gracia, por el poder, por la influencia de Dios en nuestros corazones. Amén. Bien, entonces nosotros hemos creído que Jesucristo fue el que nos hizo justos. Por la obediencia de Cristo es que venimos a ser justos. Él se llevó la naturaleza de pecado en él para que ya yo no esté sujeta a la ley del pecado, pero igualmente tampoco ya estoy bajo la ley mosaica. Por lo que ya no tengo la ley del pecado, tampoco estoy ya bajo la ley mosaica, porque la ley mosaica era la que me daba el conocimiento del pecado dentro de mí. Pero ya habiendo sido quitada una, ya no tengo que estar sujeta bajo la otra. Aleluya. Habiendo siendo quitado una, ya no estoy sujeta bajo la otra. Amén. Entonces, nosotros hemos creído que Jesucristo es el que nos hace justos. Él fue el que se llevó la naturaleza de pecado en él, para que ya yo no esté sujeta a la ley del pecado. Pero igualmente tampoco ya estoy bajo la ley mosaica. Amén. Ya que la letra mata, ahora me encuentro bajo una ley superior. ¿Cuál ley superior me encuentro ahora? ¿La de la letra que mata? ¿La de la ley mosaica? ¿La de la ley del pecado y muerte? ¿Bajo qué ley me encuentro entonces? Bajo la ley del espíritu de vida. Entonces sí se puede vencer el pecado. Bueno, ya Jesucristo lo crucificó. Ya Jesucristo murió y fue sepultado y se llevó la naturaleza de pecado. Ahora yo tengo que creer en eso que sucedió en la cruz del Calvario para yo verme libre del pecado, no actuar bajo el dominio del pecado, sino actuar ahora bajo la ley de vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces esas cosas las necesitamos entender. Entonces hay una ley superior que sobrepasó la ley del pecado, y esta es la ley de Dios, que es la misma ley de vida que ahora tenemos en Cristo. La ley del pecado gobernaba a nuestro viejo hombre, pero ya no gobierna a nuestro nuevo hombre. La ley del pecado gobernaba a nuestro viejo hombre, era parte o era de la naturaleza de pecado en nosotros, pero ya no es así. Ahora hay una nueva ley. ¿Y cuál es esa nueva ley? Ahora tenemos un nuevo maestro, es una nueva ley.
Ahora el maestro nos dice, oye, ya no te tienes que someter a la naturaleza de pecado. Ahora te está diciendo, ese nuevo maestro, que es la ley del Espíritu, te está diciendo, oye, puedes sujetar todo tu cuerpo a la ley del Espíritu de vida. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ya la ley del pecado no gobierna a mi viejo hombre y lo que ahora gobierna a mi nuevo hombre es la ley del Espíritu? Porque ya he sido hecha libre de la ley del pecado por lo que hizo Jesús en la cruz por mí. El problema, ¿saben qué? El problema es que no hemos creído la totalidad de la verdad de lo que ya hizo Cristo en la cruz. Y nos autojustificamos, nos llenamos de peros. Ah, no, pequé porque es que todavía sigo siendo humana. No, pequé porque es que esa es una debilidad que nunca he podido dejar. No, pequé porque es que yo nací así y me quedo así. ¿Son qué? Excusas. Y mientras que usted saque excusas, porque son lo que son excusas, usted nunca va a poder lograr vivir en la victoria que Cristo nos ha dado cuando venció el pecado en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se llevó mi naturaleza de pecado. El que no tenía pecado lo hizo pecado por mí. Necesitamos entender que el nuevo hombre es del Espíritu. Oigan bien, el nuevo hombre es del Espíritu. Ahora usted es un espíritu vivificante que tiene un alma, que ahora esa alma ya no es de su carne de pecado, ya esa alma no tiene por qué determinar a su carne de pecado, porque ya esa carne de pecado fue crucificada, muerta y sepultada. Su alma ahora puede determinar ser del Espíritu. ¿De qué Espíritu? Pues del Espíritu de Dios. ¿Y esa clase de Espíritu qué es? Esa clase de Espíritu es el Espíritu de la ley de vida que está dentro de nosotros. Entonces sí podemos vivir vivos para Dios. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo estamos muertos al pecado, pero en el poder de la resurrección estamos ¿qué? Vivos para Dios. Él se lleva en la muerte la naturaleza de pecado, la ley, el poder del pecado de la ley, se lo lleva en la cruz, lo sepulta, pero ahora somos resucitados en una nueva vida. Vivimos ahora en el poder de vida de Dios, la ley del Espíritu de vida. Gloria a Dios. Entonces necesitamos entender esto porque es la ley del Espíritu de vida la que ahora gobierna en mí. No hay ley en contra de nuestra nueva naturaleza, porque esa no tiene ninguna tendencia o habilidad para pecar. La nueva naturaleza de Dios en nosotros no tiende al pecado. La nueva naturaleza de Dios en nosotros, oigan bien, no tiene los hábitos de pecado que tiene ahora. Ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza, y es una nueva naturaleza sin pecado, es una nueva naturaleza sin ningún defecto. Es pura, es santa, es verdadera. ¿Cuántos creen que realmente hemos nacido de Dios en Cristo? Entonces, si hemos nacido de Dios en Cristo, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Cristo? Puro, santo, verdadero, sin mancha, sin pecado. Entonces, por favor, lo que tenemos ahora en la naturaleza divina de Dios en nosotros es sin pecado. Así de sencillo, sin pecado. Entonces, no hay ley en contra de nuestra nueva naturaleza. No hay ley, no hay ley de pecado, no hay ley de mosaica en contra de nuestra nueva naturaleza, porque esta ya no tiene ninguna tendencia o habilidad para pecar. Ya no, en la naturaleza de pecado no nos provoca pecar. Y usted dice, ¿y por qué todavía pecamos? Bueno, pecamos porque somos testarudos, porque no hemos creído totalmente, porque no hemos transformado la renovación de nuestro entendimiento. Se peca por muchas causas, pero no podemos decir que pecamos porque tenemos una naturaleza de pecado, porque ya la naturaleza de pecado fue quitada y fue puesta una nueva naturaleza. Amén. Entonces vamos a Gálatas 5:22. 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu, o sea, ese Espíritu que ahora habita en nosotros, esa ley del Espíritu de vida en Cristo, dice, el resultado de su presencia dentro de mí es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, amabilidad, fidelidad o fe.
mansedumbre, templanza. Ahora tenemos el fruto ¿de qué? El fruto del espíritu. ¿De cuál espíritu? Pues del Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. ¿Y qué fue con el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros? Pues nos dio el Espíritu de vida, para que ahora, siendo una con Él, yo pueda producir o dar el fruto del Espíritu, no las obras de la carne. Y eso es importante que lo entendamos. Muchas veces nos vemos como que el pecado nos derrota, como que el pecado tiene todavía más poder en nosotros. Pues yo le digo a usted que el diablo es un mentiroso y que lo único que quiere el diablo es engañarlo a usted para llevarla del hocico a cualquier obra de la carne, pero no es así. Podemos determinar en nuestro corazón, creer de todo corazón a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, creer de corazón, aunque no lo veamos, aunque esto no es una cuestión de sentirlo, esto es una cuestión de creerlo y determinarlo para hacerlo, así de sencillo. Y continuamos, el legalismo, la ley, no puede competir ni contradecir la ley del fruto del Espíritu en nosotros. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza que pecaminosa junto con sus pasiones y apetitos. Ahora podemos cumplir ¿qué? La ley del Espíritu. Ahora podemos cumplir la ley del Espíritu, ya no la ley mosaica. Ahora podemos cumplir la ley del Espíritu. Ahora podemos vivir en el poder del Espíritu. Ahora tenemos un espíritu vivificante. Ahora somos del Espíritu. Ya no somos de la carne como vivíamos antes. Amén. Entonces, en otras palabras, por fin soy libre de la imagen de pecado para vivir la vida en mi diseño original en el Espíritu. Ahora vivo desde el Espíritu, la imagen de Cristo, que es espíritu de vida, está dentro de mí y vivo de acuerdo a esa imagen. Vivo de acuerdo a esa imagen. ¿Qué imagen estoy reflejando? ¿Qué imagen estoy yo mostrándole al mundo? ¿Qué imagen? ¿La imagen de pecado o la imagen de Cristo? Pues la imagen de Cristo. Por eso es que el mundo se siente como se siente con respecto a los cristianos, porque no han mostrado realmente a Cristo. Han mostrado más la imagen de engaño, de mentira y de pecado, en vez de estar mostrando la imagen verdadera de Cristo, que es humilde, es mansa, es todo el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, nuestra nueva naturaleza no está bajo el poder del pecado. Esto es de la carne de pecado, sino bajo el poder del Espíritu. Ahora, quiero que veamos esto. ¿Cuál es más poderosa? ¿La ley del Espíritu de vida o la ley del pecado? ¿Cuál es más poderosa para usted? De acuerdo a lo que usted crea, en cuanto al poder de lo que usted está creyendo, ¿cuál tiene más poder? Así también actuará usted. Si usted está creyendo que la ley del pecado es más fuerte dentro de usted, está pailas. Pero si usted la ve muerta, usted la ve crucificada, usted la ve muerta, usted la ve sepultada y usted dice, no señor, aquí ya el pecado perdió su poder, ya fui desmantelada porque ya Jesucristo se lo llevó. Aquí el más poderoso es la ley del Espíritu de vida y sí se puede vivir en esa ley del Espíritu de vida. Vamos a Romanos capítulo 7 en el versículo 5. Capítulo 7, versículo 5. Y dice así, dije 5, ¿verdad? Sí, 7:5. Mientras viviéramos en la carne de pecado, haciendo cualquier cosa que sintiéramos que podíamos hacer, sujeto a las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley mosaica, nuestros miembros de nuestros cuerpos eran esclavos o estaban dominados por el antiguo código de la ley. ¿De cuál ley? Pues de la ley de pecado. Y esto no nos hizo aún más rebeldes. Esto aún nos incitó más a ser rebeldes. Versículo 6. Pero ahora, versículo 6. Pero ahora
que ya no estamos encadenados a esta ley dominante del pecado, somos libres de la ley del pecado y libres de todas esas regulaciones opresivas por haber muerto en Cristo a esa ley que nos encadenaba. Somos libres para vivir una nueva vida en la libertad de Cristo Jesús. Eso es poderoso. Cuando uno lo medita, cuando uno lo pone en el correcto prisma, en la correcta revelación del Espíritu. Recuerde que lo espiritual se tiene que encajar con lo espiritual. No es la carne encajándose con lo espiritual. No. Es lo del Espíritu de Dios encajándose con lo del Espíritu de Dios en nosotros. Es el Espíritu de Dios encajándose con nuestro espíritu. Es lo de mi espíritu encajándose con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. No es diferente. No es la carne con el espíritu y el espíritu con la carne. No. Somos espíritu. Y Dios es espíritu y hemos nacido del espíritu. Por lo tanto, es con el espíritu la cosa. Ya no es con la carne. Por eso es que tenemos que mirar la revelación de que hemos sido crucificados, muertos y sepultados en Cristo Jesús. Bien, se codicia lo que está prohibido. Vamos al versículo 7, que eso era lo que nos pasaba con respecto a la ley. La ley mosaica, recuerde, era la que nos mostraba, la que nos prohibía, la que decía, no hagas esto, no hagas lo otro, no, esto es pecado, esto te lleva a la muerte, esto no sé qué. Bueno, vamos a mirar ese versículo. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley mosaica es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley mosaica la que me mostró o la que me da el conocimiento de mi pecado. Fue ella, la ley mosaica, la que me está diciendo, oiga, usted tiene una naturaleza de pecado en usted y esa no se puede vencer. Pero la ley que me hizo, me sirvió para ser frenada de que me fuera a desbocar en el pecado. Para eso me sirvió la ley. Pero una vez que ya no estoy en la ley, sino en la ley mosaica, ni tampoco estoy en la ley del pecado, ahora estoy en una nueva ley. Puedo ser libre totalmente del pecado y ya no estoy bajo la ley mosaica. Gloria a Dios, ¿ok? Gloria a Dios. Y luego dice, yo nunca hubiera sabido qué codiciar, qué es codicia o qué es codiciar. Esto es lo que le pertenece a otra persona. Es malo si la ley mosaica no me hubiera dicho, no codicies. No adulteres, no adultere. Oiga, no adultere, hombres. Aquí tengo a dos, no adulteren. Pero como había una naturaleza de pecado en nosotros, ¿qué hacía el que la ley te dijera? No hagas esto, no te vayas a acostar con la esposa del prójimo o con otra mujer que no es la tuya. ¿Ah? ¿Qué te hacía esto? Te incitaba. Te motivaba. En la naturaleza de pecado, la naturaleza del pecado era motivada para pecar. ¿Por qué? Porque te estaba dando conocimiento del pecado. Y esto es tremendo, porque ya fuimos libres de la ley del pecado, pero también fuimos libres de la ley mosaica. Ya no estamos bajo la ley mosaica. Amén. Entonces, miremos esto. ¿Alguno hubiera podido tener algún sentimiento de culpa si la ley no hubiera dicho no codiciarás? Pero aún hoy en día la gente disfraza la codicia para que parezca una virtud y arruine su vida con ella. Entonces tenemos la excusa, ¿no? No, pero usted entiende, yo necesito guardar mucho dinero, amasar mucha plata, ¿verdad? Para que cuando venga el momento dado, tal y tal. Porque una cosa es ahorrar y otra cosa es amasar una fortuna y usted volverse codicioso o avaro con esto, ¿ok? Entonces, ¿alguno hubiera podido tener algún sentimiento de culpa si la ley no hubiera dicho no codiciarás? Pero aún hoy en día la gente disfraza la codicia para que parezca una virtud y arruine su vida con ella. La lujuria siempre se refiere a una forma de actuar ilícita o ilegal. La avaricia se define como un
deseo desordenado de placeres y posesiones, mientras que la lujuria es el deseo desordenado por el placer sexual. Tanto la una como la otra estaban en la naturaleza de pecado. Por lo tanto, cuando la ley me decía a mí, no desees a la mujer del prójimo, no seas avaro, no seas codicioso, no seas esto, inmediatamente algo sucedía en nosotros que nos llevaba a eso. De ahí que la ley decía, si lo haces, ¿qué dice? Si lo haces, vas a estar muerto. O si lo haces, van a venir todas estas maldiciones sobre ti. De ahí que la gente decía, Dios mío, no, yo no quiero experimentar la maldición, yo no quiero experimentar el castigo de Dios, yo no quiero, ¿sí me entienden? ¿Ok? ¿Por qué? Era el freno. Pero con ese freno no significa que lo que había de la naturaleza de pecado era destruido dentro de mí. Hasta que llegó Jesús y llevó el cuerpo del pecado en él para que nosotros fuéramos libres del pecado. Entonces, la lujuria siempre se refiere a una forma, cuando la ley te dice no codiciar, la prohibición, la prohibición te va a llevar a codiciar. Esto es lo que decimos con respecto a la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos da el conocimiento de ¿qué? Del pecado. No codicie. Pero usted es codicioso porque tiene una naturaleza de pecado, de codicia. La ley nos despierta el pecado en nosotros. Tú no codicias algo que ya tienes, sino las cosas que no tienes. Lo que le pasa al hombre cuando ve a una mujer que no es de él y comienza a sentir lujuria hacia esa persona, pues va a desearla, va a codiciarla. ¿Y qué va a suceder? Va a caer. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te está diciendo, no tienes por qué caer en ese pecado, porque ahora esa naturaleza de pecado que te llevaba a codiciar, que te llevaba a la lujuria, ya fue crucificada, muerta y sepultada. Entonces, mi pregunta aquí para ustedes, en la ley hubiera sido bien difícil, ¿verdad? ¿Correcto? Pero teniendo ahora una nueva ley, un nuevo maestro de la ley del Espíritu, ¿creen ustedes que sí se puede vencer el pecado de la lujuria, el pecado de la avaricia, de la codicia? ¿Se puede vencer toda otra clase de pecado? Claro, ¿por qué? Porque cuando yo enfoco mis ojos en la ley del Espíritu de vida y no en la de la ley mosaica que me llevaba al pecado, oigan bien, yo puedo vencer el pecado y puedo vivir libre del pecado. Pero necesitas creer esto. Necesitas creer esto. Ahí está. Al que cree todo se le es posible. Si tú crees que lo que hizo Jesucristo es suficiente para nosotros, entonces vas a decir, sí puedo vencer el pecado. Sí puedo tener victoria sobre el pecado. Sí puedo llevar el triunfo de Cristo en todo mi cuerpo. Sí puedo llegar a ser más que vencedora en Cristo Jesús. Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Hágame en barra, pues. Hágame en barra, sí puedo, sí puedo. Ok. Yo di un ejemplo anteriormente en una de estas lecciones acerca de unos niños escupiendo una flor. Estaba un grupo de niños, que sería 5 o 6 niños, y se les dijo, no pueden escupir a las flores. ¿Qué piensan ustedes que hicieron los niños? La escupieron. Inmediatamente que se les puso la ley, ¿qué hicieron? Fueron incitados dentro de sus corazones ¿a qué? A ser rebeldes y a escupir la flor. Así nos pasaba con la ley. Pero ya nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Y qué nos da la gracia? La gracia nos da el poder para no estar bajo la ley del pecado. Amén. Entonces, por eso Dios dio la ley mosaica. La ley mosaica es para la persona que pensaba, yo nunca hago nada malo, no hay nada malo conmigo, soy una persona buena, Dios tiene que aceptarme, ay, yo soy mejor que ese publicano que está allí. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? ¿Okay? ¿Qué decía el fariseo? Oh, yo hago esto y yo hago lo otro y esto y lo otro. La religión siempre es lo que usted hace hacia Dios, pero la gracia es lo que ya Dios hizo hacia nosotros. Amén. Entonces, ¿en cuál quieres vivir?
Pues en la gracia, en lo que ya Él hizo por nosotros, porque nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces, cualquier obra de la carne es un trapo de inmundicia, por más bonita que sea. Este hombre fariseo ayunaba, hacía, diezmaba esto, lo otro, pero se jactaba de lo que él mismo en su poder hacía. En cambio, el otro que hizo, se humilló. Señor, no lo puedo lograr sin ti. Y es así como debemos hacer, humillarnos delante de Dios. Amén. Entonces Dios dijo, ¿tú piensas que eres justo? ¿Que eres suficientemente bueno para que Dios te ame? Y Dios nos dice, déjame mostrarte mi estándar de santidad y justicia. No debes esto, no debes esto y lo otro. Y de repente el pecado cobra vida en ti. Y me doy cuenta que no puedo llegar a ese estándar que la ley exigía de mí. Porque cuando quebraba un solo mandamiento, estaba quebrando todos los mandamientos del Señor. ¿Hubo alguno? Vamos a poner que el estándar estuviera hasta aquí. ¿Será que alguno pudo llegar al estándar que exigía la ley para ser justo? Ninguno. Solamente Jesucristo. Pero entonces a Jesucristo le costó la vida, porque Él necesitaba llevarse aquello que nos detenía, el ser justos delante de Dios, que era la naturaleza de pecado. Por eso el hombre no pudo ser reconciliado con Dios. Por eso Dios no pudo vivir en el hombre hasta que la obra de la cruz del Calvario no se llevó en efecto. Y el poder de la resurrección fue levantado, el cuerpo de Jesús, para que ahora en ese poder de resurrección nosotros pudiéramos estar vivos para Dios y Él pudiera vivir dentro de nosotros. Amén. Entonces, la ley era para la persona religiosa que muestra siempre una careta, pero estaba perdida y no lo sabía. El mandamiento propició el pecado. Vamos al versículo 7:8, Romanos 7:8. El mandamiento propició el pecado, pero el mandamiento puso al pecado ¿qué? En acción. Recuerden la naturaleza de pecado. Es muy importante que entendamos que había una naturaleza de pecado, que el pecado no me hace pecador, sino que había una naturaleza de pecado que me hacía ¿qué? Pecar. Amén. Entonces, el mandamiento puso el pecado en acción para expresarse. Produjo en mí toda clase de codicia, de deseo egoísta, toda clase de apetitos pecaminosos, porque sin la ley el pecado está muerto y el reconocimiento del pecado es inactivo. El mandamiento propició el pecado y no te ayudó a que lo vencieras. Oigan bien, la ley no me ayuda a vencer el pecado. La ley pone un freno, sí es verdad, pero no hace que yo pueda vencerlo desde adentro. El mandamiento ayudó al pecado a vencerte a ti. El mandamiento ayudó al pecado a que el pecado te venciera a ti y no tú al pecado. Pero ahora, en la ley del Espíritu de vida, es diferente. Porque ya no estamos bajo la ley del pecado, ni tampoco estamos bajo la ley mosaica. Entonces, ¿estamos bajo qué? Bajo un nuevo maestro. Estamos bajo una nueva ley. Estamos bajo la ley del Espíritu de vida. Es desde adentro hacia afuera que ahora sí podemos, porque ahora es interna. La ley ahora es interna. Antes había una ley de pecado, pero ahora la ley del Espíritu de vida es interna y es la que nos da el poder para vencer el pecado. Y eso me parece a mí tremendo, hermoso me parece a mí eso. Entonces, la ley del Antiguo Testamento no nos iba a librar del pecado, sino que en realidad hacía que el pecado se incitara o se avivara más dentro de nosotros. El mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley mosaica la ley del pecado también está muerta. Ahora ya tenemos un ¿qué? Un nuevo esposo. ¿Se acuerdan la enseñanza de la semana pasada acerca del nuevo esposo? Que hablábamos acerca de Romanos 7, que entendimos la razón por la cual Pablo nos habla acerca de que ya después de que el esposo está muerto, la persona, la mujer o el cónyuge está libre del esposo, que ya no está obligada al esposo. Así es.
tenemos ahora un nuevo esposo, tenemos un nuevo maestro, tenemos una nueva ley. Ya no la ley de los miembros del pecado, ahora tenemos la ley del espíritu de vida que lleva a que los miembros de nuestro cuerpo estén sujetos a la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso. Qué afirmación tan radical. Realmente la naturaleza de pecado ya no ejerce dominio ni control real más en mí. Qué afirmación tan radical. Esto no nos habla de actos pecaminosos, sino de una naturaleza de pecado que había dentro de mí. Era la ley del pecado y muerte que estaban y controlaban desde adentro hacia afuera todo mi ser. La ley de la naturaleza de pecado ya no tiene poder, dejó de existir en ti. Ahora es impotente esa ley de pecado dentro de ti. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 9. El pecado revivió. ¿Cuándo revive el pecado? Cuando tú miras la ley y te das cuenta, todavía hay estas cosas en mí, pero ya nosotros no estamos bajo ese poder de la ley, sino ahora estamos bajo la ley del espíritu de vida. La ley me puede decir, usted era esto y esto y esto. Sí, es verdad, yo era esto y esto y esto, pero ¿sabes qué? Ahora tengo una mayor ley. Ahora tengo una ley superior dentro de mí que me está diciendo, puedo vencer esto y esto y esto y esto y esto, y no me tengo que dejar dominar por esto y esto y esto y esto, porque ahora tengo una ley superior en mí. Ahora tengo un nuevo maestro. Ahora tengo el Espíritu de Dios, la gracia que me enseña ahora a vivir, oigan bien, bajo el poder de la gracia y no bajo el poder de la ley del pecado. Amén. Romanos 7:9 dice, una vez estuve vivo sin conocimiento de la ley, pero cuando vino el mandamiento y entendí su significado, el pecado cobró vida y morí, puesto que la ley me sentenciaba a muerte. ¿Cuántos de ustedes quieren estar bajo la ley mosaica? ¿Cuántos de verdad? Es que miremos todo lo que trae la ley mosaica. Dice, entendí, el pecado cobró vida y morí, puesto que la ley me sentenciaba ¿a qué? A muerte. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Ya no estamos muertos en la ley del pecado. Ya la ley, por eso es que decimos que la ley ya no estamos bajo la ley mosaica, estamos ahora bajo una nueva ley, la ley del espíritu de vida en nosotros. Romanos en la 60, en la Reina Valera 60 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, ¿qué hacía la ley? Me mostraba el pecado. ¿Y qué hacía el pecado? Revivía en mí y yo ¿qué? Moría. Ahora miren, la ley fortalece el pecado. Vamos un momentico a 1 Corintios 15:56. Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley mosaica. Pero ¿por qué la ley mosaica? Porque la ley mosaica me estaba hablando acerca de la ley del pecado que había dentro de mí, que esa nunca hubiera podido ser vencida si no hubiera sido porque Jesucristo se llevó la naturaleza de pecado, porque Él cumplió la ley. La ley es pura, es buena, es perfecta. La ley no nos da fuerza para ir en contra del pecado. No nos fortaleció en nuestra batalla en contra del pecado. Al revés, nos está diciendo y nos está marcando. Por eso nosotros no podemos enfocarnos en la ley. Por eso una y otra vez yo les digo, no miren la ley. Miren a Cristo Jesús en ustedes, porque es en Cristo Jesús que se puede vencer ahora el pecado. Si usted ve la imagen de pecado en usted y usted ve cómo cobra de fuerza ese pecado en usted, usted va a vivir en la derrota del pecado. Pero cuando usted mira ahora la nueva ley en usted, al nuevo maestro en usted, las cosas van a ser diferentes. Y mi pregunta hoy para todos ustedes, ¿en quién te estás enfocando? Esta palabra revivió, que está esta palabra revivió, que está en ese versículo 9, nos dice que el pecado vino, que nos dice que el pecado ya estaba en nosotros. Lo que hizo el mandamiento que fue, es como que, oiga, usted tiene una naturaleza de pecado, hágale. ¿Sí me siguieron a esta? ¿Ok?
Y dice que revivió, pero permanece adormecida hasta el momento que la ley viene, y cuando revive nosotros morimos. Pero si tenemos presente la ley del Espíritu de vida en Cristo y no la ley de la letra que nos mata, nuestra vida será diferente. La ley fue diseñada, oigan bien, la ley fue diseñada para mostrarnos nuestra corrupción y hacernos correr a Dios gritando: necesito ayuda, ayuda, necesito un Salvador, necesito a Cristo. Y Él fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos un momentico a Gálatas 3. Gálatas 3, ya casi te voy a terminar. Gálatas 3, 23 al 24. Dice así: pero antes de que llegara la fe, estábamos confinados, ¿qué? Bajo la ley. Ahora, pregunta, ¿de dónde es la fe? ¿De la carne o de qué? Del Espíritu. Y miren lo que dice: pero antes que llegara la fe, o sea, antes de que fuéramos nacidos en el Espíritu, porque ya no vivimos por los sentidos, sino ahora vivimos ¿por qué? Por el Espíritu, por la fe. Dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados. ¿Por qué? Por la fe, no por la ley. Esto es bien lindo cuando uno le da como el Señor un entendimiento y una claridad en todo esto. El mandamiento mismo era perfecto y santo, pero el problema era que ninguno de nosotros lo era. ¿Por qué creen que Jesús llegó o logró cumplir toda la ley? Porque Él era puro, santo, verdadero. En Él no había en Él no había ¿qué? Pecado. O sea que cuando Él se veía puro, santo. Él no tenía, la ley nunca avivó nada de pecado en Él, porque Él era sin pecado. Así tenemos que hacer nosotros. Teniendo ahora esta naturaleza divina de Él, ahora nosotros, al vernos nosotros en Él, oiga, la ley ya no me hace, ya no revive nada en mí. ¿Por qué? Porque es que ya no estoy bajo la ley. Lo hizo con Jesús, y ahora nosotros en este nuevo maestro que tenemos, lo podemos igualmente vivir. Y esto me pareció tremendo. Cuando estaba haciendo la lección, dije yo, wow, Señor. Cuando Él se vio en la perfecta ley de Dios, que es pura, que es santa, que es verdadera. Él no tenía pecado en Él. Por lo tanto, no hubo en Él nada que lo llevara a pecar. Por eso cumplió la ley. Nosotros igualmente así, por eso una y otra vez Pablo nos dice en ese libro de Romanos, una y otra vez nos dice, oiga, no estamos bajo la ley, no mire la ley del Espíritu de vida, pero no mire la ley mosaica, ya no estamos bajo la ley del pecado. Amén. Romanos 7:10. Y el mismo mandamiento que estaba destinado a traer vida, en realidad resultó traerme muerte. Aunque pudo haber dado vida, si hubiéramos podido observar la ley en su totalidad, pero en realidad ninguno pudo haber hecho la ley totalmente. Por eso siempre iba a producir en nosotros muerte. Por eso Jesús logró cumplir la ley, que es santa, porque Él es santo y puro. Cuando Él miraba la ley, miraba a Dios en Él, porque Él no conoció pecado. Y en Él no había pecado. Bien. Y lo último, ¿ok? Nuestros pecados ya nos habían vencido. Ya teníamos una naturaleza corrupta. No éramos buenos, aunque hiciéramos cosas buenas, porque igualmente las malas nos vencían. Y esto es lo que la ley nos muestra, para darnos así cuenta que necesitábamos algo que fuera superior a la letra que mata. Y esta era la ley del Espíritu de vida en Cristo. Jesús crucificó la naturaleza de pecado y nos muestra que solo ahora, a través de esta ley de vida, lo lograremos. La ley nos muestra que no hay ninguno por sí mismo que pueda salvarse. Dejemos que el nuevo hombre viva en nosotros, que la ley del Espíritu de vida que venció la ley del pecado tome lugar ahora en nosotros. Por esto ahora nos vemos en la ley del Espíritu y no en la ley mosaica. Me veo pura,
santa y verdadera, porque ahora veo a Cristo en mí, mi nuevo Maestro, mi nuevo Señor. La nueva ley en la que ahora vivo no es de la carne de pecado, sino es en la ley del Espíritu de vida. Ya yo no soy una carne de pecado, soy un espíritu vivificante en Cristo Jesús. Padre Señor, te doy gracias. Gracias por esta palabra, gracias por la revelación, gracias por hablar a través de mí, Señor. Gracias por llenarme una vez más, Señor, de tu verdad. Gracias por inspirarme, Señor amado, y por mirarte, Señor amado, que no soy yo, Señor, sino eres tú el que hablas a través de mí. Gracias, Señor, porque es una ley hermosa, preciosa, la ley del Espíritu de vida, la que ahora, Señor amado, me ayuda a vencer cualquier mentira, cualquier engaño que venga, Señor amado, por el engaño de la ley mosaica, por el engaño, Señor amado, del pecado que había en mí, Señor amado. Hoy te bendigo, te honro, te glorifico, Señor, por ser bueno, por ser santo, por ser verdadero, porque tu Hijo, Señor amado, en tu Hijo, Señor amado, Él cumplió la ley. Y la ley es pura, santa y verdadera. Por eso ahora, en la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús, ya no veo la ley mosaica del pecado en mí, ahora veo la ley del Espíritu de vida. Te doy gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.